Bien, continuamos en Dando y Dando. A esta hora tenemos como invitado al embajador de Ecuador en Venezuela, Ramón Torres Galarza. Él ya se encuentra con nosotros aquí en el estudio y le damos las gracias por hacer un alto en toda la agenda que tienen estos trabajadores. Son trabajadores los diplomáticos en los preparativos de esta cumbre para estar aquí con nosotros, embajador. Muchas gracias. Sí, gracias a ti y efectivamente hacemos un trabajo que requiere rendir cuentas respecto de sus avances y respecto de su tesón. Bueno, pero antes de entrar formalmente en la entrevista, tenemos que informar con Gonzalo, porque han informado las autoridades del Metro de Caracas a través de la cuenta Twitter oficial de esa institución sobre una falla que se presentó hoy en el sistema Metro de Caracas en la ciudad, como es esta hora pico, hora en que todo el mundo sale del trabajo. Además es esta fecha donde decíamos está todo el pueblo en la calle disfrutando pues y haciendo uso de sus utilidades. Además anunció el ministro Andrés Izarra también más temprano que el día de hoy se canceló la segunda cuota de utilidades a todo el sector público. Bueno, en medio de esta situación están los preparativos de la cumbre, se averió una parte del sistema. Eso ocasionó un retraso, pero Gonzalo nos tiene la información oficial. Así es, fue cerca de las 4 de la tarde, en el tramo entre los dos caminos de Chacaíto. Hubo un tren averiado, por la gente que siempre nos mantiene informados a los usuarios del metro sobre el sistema @metro piso Caracas. Fíjate lo que colocaron acá, justamente como a las 4 de la tarde. Se reporta falla de tren Chacao-Chacaíto, dirección Pro Patria, se aplica vía única temporal Chacaíto a dos caminos. Luego colocaron, se procede a desalojar el tren averiado en el túnel entre Chacaíto y Chacao. Habrá retraso en el sistema por falla mecánica de un tren. Y luego, hace aproximadamente una hora, colocaron normalizado el servicio en el tramo Los Dos Caminos Chacaíto. Hubo que desalojar el tren averiado a 10 metros del andén, dirección Pro Patria de la estación Chacao, y ello demoró cerca de 50 minutos. Ahorita imaginamos que va a haber un remanente considerable por la cantidad de gente que amerita, pues ya que estamos en hora pico, la gente saliendo de sus trabajos, rumbo a sus hogares, pero pedimos paciencia, rogamos que se mantengan en calma, ya que el sistema ya está reestructurado y a medida que avanza la tarde, pues se va a normalizar, Tania. Sí, hubo algunos problemas con la gente que estaba dentro del vagón averiado mientras se produjo el desalojo. Hubo problemas respiratorios para algunas personas que tuvieron que ser atendidas por el cuerpo de bomberos. Según reporta, además de las autoridades del Metro de Caracas, algunas páginas web, a esta hora ya la situación está normalizada y no habría, según esta información, ningún hecho, pues, más allá de la molestia, de la incomodidad, del nerviosismo de algunas personas, que lamentar. Pero bueno, nosotros continuamos aquí con nuestra agenda que tiene que ver con la realización aquí en Caracas en el año bicentenario de la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Embajador, ¿cuándo llega el presidente Correa? El presidente Correa es una primicia para ti y para este canal de compañeros y compatriotas venezolanos. Llega el 2 en las primeras horas de la mañana. Participa en un encuentro con compatriotas ecuatorianos y se integra plenamente a todas las actividades de la cumbre. Va a tener un encuentro con la comunidad ecuatoriana aquí Efectivamente, en Venezuela. sí. ¿Un encuentro privado o íntimo o un encuentro público abierto? Un encuentro público abierto, como todas son las actividades de la Revolución Ciudadana. En ese sentido, el presidente siempre busca un encuentro que le permite saber cómo están nuestros compatriotas, sentir de cerca sus necesidades y a través de un diálogo constatar cuáles son las tareas pendientes que tenemos en relación con su bienestar como ciudadanos venezolanos, ecuatorianos en la patria grande. Viene a escuchar entonces principalmente los planteamientos de la comunidad. Siempre es una interacción, el presidente cuenta los avances que tenemos en el gobierno y escucha y se genera un diálogo de gobierno con sus ciudadanos que es de fundamental importancia porque lo nuestro es una revolución ciudadana. Esos son nuestros mandantes. ¿Tiene la comunidad ecuatoriana aquí un representante, además, un asambleísta que lo representa a toda la región? Así también es un y militante de la Revolución Ciudadana. Viene Eduardo Zambrano, que es uno de nuestros asambleístas que representa a Venezuela y América Latina, forma parte de nuestra delegación oficial. Si nos quiere dar un poquito más de adelanto en esa agenda, en ese conversatorio, porque es además de, bueno, significativa y querida la comunidad ecuatoriana aquí, parte de esa agenda que estaría como temas pendientes en ese conversatorio. La continuidad de aspectos fundamentales que tienen que ver con los convenios, la regularización de nuestros migrantes,
el vínculo profundo que tenemos a través de los programas derivados de los convenios de gobierno a gobierno, la promoción de formas de organización social, económica, política de nuestros migrantes, el trabajo permanente con nuestros estudiantes becarios, es decir, cómo construir cotidianamente los vínculos profundos que son vínculos de origen y de destino entre Ecuador y Venezuela. Bueno, pasando ya a lo que es la cumbre, ¿qué se ha hecho, embajador, para llegar hasta aquí? ¿Qué significado le da Ecuador, le da la Revolución Ciudadana a esta cita que va a reunir aquí a 33 estados? Para nosotros, la celebración, la conmemoración de los bicentenarios tenía que ver con una memoria que es de pasado, pero fundamentalmente con un actuar en consecuencia respecto del momento y de la historia presente. Y esa posibilidad la vemos ya en el nacimiento de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y el Caribe, al ser consecuentes con el pensamiento y con el sueño de nuestro Padre Libertador, pero también con lo que han significado los procesos de independencia, de liberación y de transición hacia otras formas de organización, de economía, de sociedad, de Estado. Y esa posibilidad la hemos venido construyendo aproximadamente en 2 años, donde existen, tal vez a mi criterio, varios aspectos que son muy importantes señalarlos, Tania. La primera, la voluntad de ser Latinoamérica y el Caribe. La voluntad de existir o de coexistir como un continente que comienza a pensar y actuar con cabeza propia, sin la hegemonía, sin la injerencia, sin la dependencia que en el pasado otros procesos de integración han tenido. Y esa capacidad de ser voz y no eco, de pensar las posibilidades de una energía compartida, de una vocación del ser latinoamericano para ofrecer a la humanidad en su conjunto una solución frente a la crisis económica, social, política, ambiental y ética que este momento tiene el planeta, torna a la América Latina y al Caribe como la madre de las repúblicas, como la reina de las naciones, como reclamaba nuestro Padre Libertador. Y en ese sentido, constatar que en Venezuela, en Caracas, en este pueblo maravilloso que ha hecho de la solidaridad su ternura como virtud principal de su pueblo, con el liderazgo del comandante presidente Hugo Chávez, este pueblo ha sido capaz, este gobierno ha sido capaz de acoger con calidad y con calidez todo este proceso de preparación que arriba exitosamente a una cumbre que definitivamente nos va a dar posibilidad de existir en un proceso, en un órgano de integración como es la Comunidad de Estados Latinoamericanos y el Caribe, que no se crea en contra de nadie, que se crea en favor del interés, de la necesidad, del derecho de ser latinoamericanos y de ser del Caribe, porque somos, Tania, un pueblo, un continente, una cultura y no solo un mercado. Cuando usted dice sin tutelaje, o cuando dicen, eso forma parte del discurso de muchos de los estados que van a estar representados aquí, ¿se refiere específicamente aquí? A la injerencia imperial que hemos tenido en todos los procesos de integración, a toda la voluntad de existir y de pertenecer. El Ecuador tiene una política de relación abierta con todos los pueblos y gobiernos del mundo a condición que respeten nuestra soberanía, nuestra autodeterminación, la necesidad de existencia plena, porque el Ecuador, siendo un país chiquito, tiene un pueblo grande. Y lo que tenemos en este momento en América Latina son liderazgos dignos y soberanos que representan a pueblos dignos y soberanos. Esa dignidad en la historia, esa recuperación de la voluntad de autonomía, de independencia, de soberanía que expresan nuestros países y procesos, hoy han conjugado una virtud fundamental en la historia, que es la posibilidad de que los procesos de integración se complementen, sean convergentes, coexistan. Y así tenemos en la América Latina procesos tan importantes como el ALBA, como UNASUR, como el Mercosur, como la Comunidad Andina, que son procesos, algunos de ellos,
que muestran señales de decrepitud o son obsoletos ya para los fines que la historia contemporánea demanda. Y en ese sentido, creo que la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe abre perspectivas fundamentales. Usted dice, no es una cumbre en contra de nadie. Sin embargo, el presidente Correa ha dicho, poco más o menos, bueno, que la CELAC, que la OEA debería ceder espacio a la CELAC, o algo así fue la declaración del presidente Correa. ¿A qué se refiere específicamente su gobierno? Que la Organización de Estados Americanos no ha representado intereses, necesidades y derechos de la región o de algunos países y ha actuado representando intereses ajenos a la región. Es por eso que necesitamos superar históricamente aquella forma de organización de integración que el sistema interamericano generó y que otras formas de organización con la presencia de otros países que no necesariamente o nunca han representado intereses de la región, ni de las culturas, ni de lo que somos o lo que queremos los latinoamericanos, podemos encontrar entonces en la necesidad de una superación en la historia como expresa la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe. Bueno, me están informando aquí que tenemos la señal del Foro Internacional de Filosofía. ¿La tenemos en este momento? Bueno, expone Enrique Brussel de Argentina. Esto se está realizando ahora en Cabimas. Vamos a dar el pase antes de continuar con la conversación. No ser solo política, ni solo económica. Yo creo que hay un destino cultural y es fundamental y es el casi, si me permiten, el más fácil, el que necesitaría menos dinero, digo así, y el que las universidades tendríamos que comprometernos a realizar. La unidad histórico-cultural de América Latina para poder proyectarnos hacia el futuro. He cumplido mis 10 minutos. ¿Cómo? No, eso hay que pensarlo antes de empezar. Bueno, ese es el ambiente en Cabimas. Estaba ayer en Maracaibo este Congreso de Filosofía que va a rotar por todo el país. La agenda está vigente hasta el 7 de diciembre. Seguramente Gonzalo puede buscarnos más tarde cuál es la agenda definitiva de este foro. El día de hoy está en la ciudad de Cabimas y veíamos parte de la intervención, solamente la parte final. Más adelante, si continúan las ponencias, pues nos volveremos a conectar. Embajador, dentro de ese marco que usted ha expuesto aquí y que es la voluntad de muchos de los países que asisten aquí y es la voluntad del convocante, que es Venezuela y que es el presidente Chávez, de hacer esa agenda común propia, ¿cuál cree usted que son los aspectos medulares en medio de lo que estamos mirando, en medio de un mundo donde se invaden países sobre la base de cualquier excusa, se apropian de los recursos naturales de ese país, las grandes potencias imperiales se apropian de las reservas de ese país, bueno, y lo que ocurrió en Libia, pues fue algo que llega ya al extremo, que es el linchamiento público transmitido en vivo y en directo del líder, hasta el momento, líder de ese proceso político allí. En medio de este mundo, de este país, están los latinoamericanos también mirando hacia un aspecto que mencionaba el venezolano Ali Rodríguez Ara, que es nuestro ministro de Energía, que va a asumir la Secretaría General de UNASUR, y él decía, lo que tenemos en común, digamos todos, a pesar de la variedad política, de la variedad de colores y de pensamientos, es que somos una región que alberga recursos naturales pues valiosísimos y que son perdurables en el tiempo. En medio de ese panorama, ¿cuál cree Ecuador que son los puntos medulares que deben estar en la agenda de esta reunión cumbre? Creo que hay un objetivo estratégico superior que nos convoca, que nos conmueve, que nos compromete a actuar con lo que Eloy Alfaro decía, tenemos tiempo, tengamos prisa, en la demora está el peligro. Y ese objetivo estratégico superior tiene que ver con que la región requiere objetivos de concebir a América Latina y al Caribe como una región de paz, de democracia, de desarrollo. El momento en que logremos los latinoamericanos y caribeños emprender iniciativas, acciones, capacidades conjuntas, conciencia y voluntad
para enfrentar aspectos como la pobreza en la región, que constituye en la región excepción hecha, por ejemplo, de Bolivia, de Ecuador, de Venezuela, que hemos enfrentado como ningún otro país en la región, factores de pobreza. En el momento que hagamos de esa una virtud del continente, evidentemente América Latina va a ofrecer al mundo cuáles son las virtudes de un continente que combate de manera conjunta los aspectos de pobreza. Y al igual que eso, lo que nuestro querido Ali, el nuestro americano Ali, próximo secretario general de UNASUR, plantea, es que evidentemente América Latina y el Caribe compartimos los más y mejores recursos naturales que poseemos. Y en relación con ello, necesitamos garantizar soberanía energética, acceso y consumo sostenible de energía, posibilidades de que compartamos ese patrimonio energético con el planeta, pero en condiciones de equidad y no asimétrica, o en relación con lo que constituye una capacidad de oferta que nada tiene que ver solo con la demanda, sino como un continente que mira sus recursos naturales como recursos estratégicos y que tienen que ver también con lo que el continente ha demandado y nuestros países están pensando y sintiendo, Tania, que es el desarrollo para el buen vivir, el socialismo del buen vivir, un socialismo que no se sustente en relación con el sobreextractivismo, sino que tenga que ver con el desarrollo sustentable, que tenga que ver con el buen vivir, que declare la paz a los hombres y a la naturaleza y permita, por ejemplo, desarrollar factores de una nueva economía. Y por eso tan importante el SUCRE, el Sistema Unitario de Compensación Regional, que hoy cabalga nuevamente como un sistema económico pero distinto. fíjese, embajador, y eso es una pregunta, por supuesto, para todo el concierto de embajadores y de mandatarios que van a estar aquí, pero el propio presidente Correa, el presidente Chávez se han quejado de lo lento de los procesos. Es decir, bueno, está la voluntad manifiesta, evidente. Cuando se llega a la etapa de la puesta en desarrollo, pues han dicho los presidentes que van lentos, sobre todo en esos temas álgidos como ese que tiene que ver con la economía, es decir, con la sustitución de mecanismos soberanos, propios, integracionistas, por encima o en paralelo de los que existen, que vienen del mercado del mundo capitalista, y en temas, por ejemplo, como el de la defensa. ¿Usted cree que esta cumbre, esta reunión, va a acelerar, va a agigantar los pasos que tengan que darse en el futuro en esa materia? Sí, yo creo que los liderazgos históricos... Los liderazgos históricos de Chávez, de Correa, tienen que ver con un ritmo, con la exigencia de un vértigo en el tiempo presente que nos obliga a actuar de manera eficaz, con impactos en la historia. Por eso es que el presidente Correa habla del sentido y de la urgencia en la historia de nuestro quehacer. Pero hemos esperado 200 años. Aquella frase y pensamiento libertador, he arado en el mar, he sembrado en el viento, hoy cobra forma y concreción para decirle al libertador, hemos sembrado y hemos arado en la tierra, y en esta tierra latinoamericana damos esos frutos. Por eso, las posibilidades de pensar una estrategia de soberanía, de defensa, una estrategia de seguridad en la región, pasan también necesariamente por concebir como objetivos de seguridad y defensa a la paz y a la democracia. El momento en que nuestra región se blinde con logros en democracia y con logros en desarrollo y que la calidad de vida de nuestros pueblos hagan evidente el beneficio que nuestras democracias en revolución y nuestras revoluciones en democracia están dando, vamos a tener una ciudadanía activa, una consciente voluntad organizada en nuestro pueblo para defender los logros en revolución. Y ese sentido de pertenencia, ese sentido de defensa, no solo de los liderazgos históricos, de lo que nuestros presidentes representan, sino de los logros que las democracias en revolución y las revoluciones en democracia estamos evidenciando.
Mire, embajador, vamos a ver qué piensan los usuarios y usuarias de venezolana de televisión. Se han estado comunicando con nosotros a través del @BTV Canal 8. Gonzalo nos informa. Así es, la gente por supuesto opinando siempre sobre nuestras entrevistas tan interesantes y polémicas. Fíjense lo que nos dicen por acá. Ya nos han escrito a través del Twitter @BTV Canal 8. Vicente Gon dice, es increíble lo que este presidente, Chávez, ha logrado. Jamás hubiese imaginado a 33 países unidos contra el mundo. Adelante, CELAC. Ramos, el viernes nace la CELAC. Adiós a la ONU. Unidos nadie nos tocará. Por acá dice Gabriel H. Des. CELAC es Congreso de Panamá pensado por el libertador Simón Bolívar. Viva la unidad latinoamericana. Por acá nos dice Nesmarín 11. La reunión de la CELAC en Venezuela lo podríamos llamar la unión e integración de países de Latinoamérica. Y finalmente Ángel Ladex dice, ¿sabías que me dan antojo gastronómico latinoamericano cuando veo los platos tradicionales de los países de la CELAC? Es normal que le dé porque esto es una feria gastronómica que está en la Plaza Andrés Eloy Blanco, en la Avenida Urdaneta. Son 16 países que tienen ahí expuestos sus diferentes gastronomías y a precios muy, muy económicos y bastante sazonados. Tani. ¿Qué presenta la gastronomía de Ecuador, embajador? Bueno, hemos estado trabajando mucho con la colonia ecuatoriana sobre ese tema y entonces tenemos tamales, fritada, seco de pollo, seco de gallina, y esa expresión de la gastronomía tiene que ver muchísimo con una identidad cultural de nuestro proceso de integración. Las posibilidades de que pensemos la integración desde nuestras culturas y desde nuestros pueblos, desde lo que somos, desde lo que sentimos, desde nuestros colores, olores, sabores, Tania, definen las características de una integración que es una integración de los pueblos, de lo que somos, de cómo somos, de lo que queremos ser, en dónde queremos estar, qué queremos sentir. Y además se pueden apreciar allí en esta feria gastronómica. Ahorita, Gonzalo, no debería la gente quedarse en la cola que tiene todo el mundo atormentado aquí en Caracas. Deberían estacionarse o bajarse del carrito y quedarse ahí un momentico en la plaza, porque en la Plaza Andrés Eloy Blanco está la feria gastronómica, pero en la Plaza Diego Ibarra hay ahorita actividad musical y teatral. Embajador, ¿usted conoce a Juan Paz y Niño? Juan Pazimiño, sí, es un querido historiador, compatriota ecuatoriano. Estuvimos participando en el foro de filosofía. Bueno, porque está hablando en este momento desde Cabimas, Estado Zulia, allí se desarrolla este Congreso de Filosofía. Vamos a escuchar parte de su intervención. Un país de paz, y por eso logramos expulsar la base militar de Manta que habían instalado los Estados Unidos en nuestra región. Y finalmente, para no prolongarme y ser respetuoso de los 10 minutos, el concepto de plurinacionalidad. Mientras vemos que en el mundo las grandes potencias imperiales están afectando a otras culturas porque no quieren comprenderlas, no porque no las comprendan nomás, porque no quieren entenderlas en su dinámica, en su expresión, no quieren aceptar que existen otro tipo de nacionalidades y por consiguiente otro tipo de dinámicas. En nuestra Constitución hemos aceptado el principio de la plurinacionalidad. Ejemplo está de la intervención que ha hecho en los Estados Unidos, que han hecho a partir de las Naciones Unidas y la OTAN sobre Libia, y contando además con ejércitos privados, que me parece que es lo que no siempre se resalta. La última guerra fue con ejércitos privados, no con los ejércitos nacionales. Contra eso tenemos que estar en función de la reivindicación de que somos pueblos plurinacionales, que implica respetar a las otras culturas, como tenemos que aprender a respetar a la cultura árabe, a la cultura musulmana. Eso es lo que puedo decirles ahora, hermanos latinoamericanos. Bueno, ahí está Ecuador presente también en este foro, se llama Sexto Foro Internacional de Filosofía. Gonzalo Chacón nos está diciendo que concluye hoy oficialmente, pero que hay una gira de los participantes por todo el país. Gonzalo, infórmanos. Sí, es que justamente esta... Vamos a ponerme aquí, así. Es que justamente esta situación, ¿de qué estábamos conversando? Sobre del foro. Sí, bueno, es que esto comenzó el lunes 28 y se acaba el día de hoy, allá en Cabimas, en Zulia. Se clausura esta actividad y a partir de mañana, filósofos, investigadores y pensadores se van a trasladar por diferentes estados del país, justamente vociferando este mensaje que se obtuvo en este cónclave de filósofos, ¿no? Que es este mensaje de crear una alternativa hegemónica al capitalismo, tratando pues de implementar estos ideales socialistas y bien vistos y discutidos en este foro internacional, Tania. Bueno, sí.
Ahora nos queda escuchar de parte del embajador cuáles son las expectativas generales que tiene Ecuador sobre esta cumbre y quisiera, más bien antes, quisiéramos un poquito la analogía de lo que ocurrió aquí en el continente hace 200 años, todo ese esfuerzo de Simón Bolívar por hacer el Congreso Anfictiónico de Panamá, todo el esfuerzo diplomático, la convocatoria que tuvo, la participación de Estados Unidos a pesar de que no estaba como invitado y todos esos intentos de boicotear esos mecanismos de integración. Quisiera que el embajador Torres Galarza nos hiciera una apreciación, digamos una evaluación histórica de lo que pudiera estar presente de aquel espíritu en esta cumbre y de lo que pudiera también ocurrir en el espíritu que está del otro lado, de quienes adversan los mecanismos de integración. Lo ha denunciado el presidente Chávez abiertamente, ya se está atacando lo que se va a producir aquí en Venezuela. Nos decía ayer el embajador de Bolivia, va a comenzar el ataque y estamos mirando, por ejemplo, la información internacional de estos días y se habla ya de una cumbre sin Estados Unidos. No es de la cumbre de Comunidad de Estados latinoamericanos y caribeños, sino de una cumbre sin Estados Unidos. Me dice el coordinador que tenemos un video transmitido por un canal privado de televisión sobre cómo se está mirando esta cumbre desde esa visión del mundo. Que ya solo quedan 48 o menos de eso para que empiece la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe que se llevará a cabo acá en Caracas, específicamente en el Fuerte Tiuna. Llama muchísimo la atención porque es un organismo que va a nacer sin la presencia de Estados Unidos y sin Canadá. Por ahora no está clara cuál es la condición, si busca suplantar a la OEA. Los trabajos preparativos son encabezados por el canciller Nicolás Maduro, que ha sostenido reuniones con representantes de los 33 países que participarán este viernes y sábado en el encuentro que se llevará a cabo en Fuerte Tiuna. Paralelamente se realizarán reuniones en los países integrantes del Acuerdo Energético de Petrocaribe y de la Unión de Naciones Suramericanas. Se espera que este jueves los cancilleres de naciones que integran la comunidad revisen los documentos preparados por las delegaciones técnicas, que luego serán firmados por los jefes de Estado. Bueno, allí está la visión, embajador. Entonces retomo la pregunta, porque una analogía histórica de ese espíritu presente en ese Congreso Anfictiónico de Panamá, lo que sucedió allí, la participación de Estados Unidos, a pesar de que no era un invitado formal, que fue introducido, digamos, en ese mecanismo de integración por factores internos que fomentaron en ese momento la división, los resultados y lo que puede estar ocurriendo ahora. Efectivamente, la cumbre de Estados Latinoamericanos y el Caribe es una inspiración que da continuidad y se identifica con el Congreso Anfictiónico y tiene que ver con toda la lucha de los procesos de independencia y con todos los combates heroicos de nuestros próceres de la independencia y tiene que ver también con los procesos de liberación en la América Latina. De esa síntesis en la historia, de esa síntesis cualitativa en la historia, surge una experiencia en los procesos de integración de la cual hemos tenido aprendizajes absolutamente importantes. Esos aprendizajes tienen que ver con la visión de soberanía, de dignidad, que son principios fundamentales con los cuales debemos ser capaces de coexistir y de mantener el respeto, la pluralidad democrática respecto del otro, de lo ajeno, de lo distinto. Las posibilidades de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe para que se constituyan y se consoliden como un proceso fundamental en la historia de nuestros pueblos tiene que ver con cómo trabajamos en aquellas identidades compartidas, en aquellas visiones comunes, en aquellos denominadores que constituyen una voluntad de consenso, pero también hemos aprendido la importancia de trabajar en el disenso y esa posibilidad de encontrar en la diversidad la fuerza, la identidad, la energía de este proceso, de esa diversidad que constituye la naturaleza del ser latinoamericano, porque surgimos de una biodiversidad que tiene diferentes ecosistemas, especies y genes, y precisamente allí se constituye esa identidad del ser latinoamericano.
en la virtud de tratar esa diversidad como la voluntad de existir entre distintos pero iguales en derechos, nos debe también recordar el aprendizaje en la historia, que siempre el imperio nunca permitió que la fuerza, la organización, la energía de la integración pueda afectar sus intereses. Y por eso no es que vamos a pensar este proceso en relación a lo que ellos hagan, quieran o digan. Ya no somos un eco, somos una voz propia en la América Latina y en el Caribe. Una pregunta de cierre, embajador. Hubo una declaración del embajador de Venezuela, de Ecuador en Colombia, a propósito de una reunión que sostuvo el expresidente Álvaro Uribe, y se lo pregunto en este marco porque la posición de la actuación del expresidente Uribe tiene que ver con la desintegración de esos procesos. Una declaración del embajador de Ecuador en Colombia pidiendo respeto al expresidente Uribe, dice que la posición, la solicitud manifiesta del expresidente Uribe a sectores de la oposición política venezolana, en el caso de Ecuador, bueno, usted lo explicará mejor, diciendo que se le pidiese en una comunicación pública al presidente Santos, ahora en la cumbre, que se deslindara del gobierno de Hugo Chávez debido a las diferencias que existen, que según el presidente Uribe, bueno, aquí no hay una democracia. Eso fue una reunión que sostuvo el presidente donde, como decimos aquí en venezolano, se le dictó línea a la oposición venezolana. Aquí hubo la reacción política debida. En el caso de Ecuador habló el embajador allá y pidió respeto, pidió que no hubiese injerencia en el país. ¿Qué piensa usted de ese tipo de posiciones de un expresidente que intervenga de esa manera? Más recientemente ha estado, en el caso de Venezuela, por ejemplo, señalando directamente a Venezuela de albergar aquí irregulares colombianos, que es una cosa que ya se ha hablado de manera bilateral entre los presidentes Santos y Chávez. El Ecuador, al igual que con Venezuela, en el caso de Colombia, mantiene un vínculo histórico, un vínculo de fraternidad, hermandad bolivariana, que tiene que ver con la identidad común que entre nuestros pueblos, nuestras economías, nuestros países vecinos tenemos con la hermana Colombia. Por eso, actuaciones que no representan ni al interés, ni al sueño, ni a la identidad entre Colombia y el Ecuador, entre Colombia y Venezuela, nuestros pueblos deben desecharlas, condenarlas y excluirlas, porque son intereses o pensamientos o formas de acción que nos resultan ajenas, extrañas a lo que en realidad somos. Y el momento en que un expresidente de Colombia sigue en la arrogancia imperial de injerencia, de calificación, de adjetivación, de generación de un clima extraño entre nosotros, que somos hermanos, que debemos proteger los objetivos de la paz, del desarrollo compartido, del ideal que nos constituye como uno solo. En ese momento son absolutamente extrañas, inapropiadas, condenables, ese tipo de declaraciones y actitudes, que por cierto en ese personaje son reiterativas. Y tú recuerdas, Tania, cuál fue la actitud digna y soberana del presidente Correa frente a ese personaje cuando osó invadir nuestra heredad territorial. Y esa acción es una acción que lamentablemente aparece que vuelve a reeditarse en ese extraño personaje. ¿Cree usted que actúe por agenda propia o que esa actuación estará orquestada por algunos factores internacionales? Es probable que suceda que él actúa con agenda propia o con una agenda dictada desde fuera del interés de Colombia. Bueno, embajador, muchas gracias. Nosotros vamos a mostrar, eso no tiene nada que ver con la declaración del embajador, es una caricatura de Iván Lira que publica hoy el diario Ciudad Caracas en el suplemento El Especulador Precoz, que le digo no se lo pierdan, está muy bueno. Con esto damos fin a este segmento, agradeciendo al embajador su participación aquí. Nos vamos a un corte, al regreso más de Dando y Dando.
Ecuador. El tricolor de Ecuador posee 3 franjas. El amarillo simboliza la abundancia de las cosechas y la fertilidad de la tierra. La azul representa el color del mar y el cielo. La roja significa la sangre derramada por los soldados y mártires de las batallas de independencia. El primer grito de independencia se da en Quito, el 10 de agosto de 1809. Logra la independencia definitiva el 24 de mayo de 1822. Luz de América. Conexión Cultural CanTV en noviembre. Gonzalo Micó y su banda. Gerardo Chacón y su banda. De Trío, Tepa Herrera y Esquivel. Antonio Macei, El Arca de Noel. Biela da Costa, Caracas Dixieland Jazz. Mixtura, Jerry Well. Un ritmo que envuelve, melodías que atrapan, sonoridades nuestras. Conexión Cultural CanTV. Auditorio sede principal Avenida Libertador, entrada libre. Una nueva conciencia se está creando en el hombre latinoamericano y solo podrá haber paz si se permite que esta conciencia siga su propio cauce. Omar Torrijos. Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, Caracas, 2 y 3 de diciembre. CELAC, el camino de nuestros libertadores. Ya todo el mundo sabe que chip significa seguridad. Lo que no sabes es que ahora tus tarjetas del Banco de Venezuela también vienen protegidas con chip. Úsalas en nuestros puntos de venta o cajeros y tendrás el doble de seguridad. Búscala ya en cualquiera de nuestras oficinas. Banco de Venezuela. Inclusión es nuestro camino.